Vamos a hablar sobre la parte número 2 del libro Gestión del Talento Humano del Dr. Hidalberto Chavena, que consiste en el capítulo 4 y 5, ¿no? En el capítulo 4 tocamos el reclutamiento de talentos. Los procesos de la gestión del talento humano son incorporar talentos, atraer talentos, solicitar talentos, recompensar a los talentos, desarrollar talentos y cuidar a los talentos. Las organizaciones eligen a las personas que desean como colaboradores y la gente elige en qué organizaciones desea laborar y aplicar sus esfuerzos y competencias. El papel del reclutamiento es divulgar en qué mercado las oportunidades que la organización ofrece a las personas. Los factores condicionantes en el mercado de trabajo son los cambios radicales en el empleo industrial, diferentes los requerimientos que necesitan las organizaciones, la complejidad del empleo, el conocimiento como un recurso muy importante y la globalización. Las tendencias en el empleo son: los avances tecnológicos exigen nuevas y diferentes formas de empleo, como el empleo temporal, el trabajo de medio tiempo, el horario flexible, el trabajo remoto, que actualmente se está utilizando, que es el teletrabajo o home office. Los mercados de talentos están conformados por personas que están dispuestas a trabajar o que ya trabajan, pero que están dispuestas a buscar otro empleo. Es dinámico y presenta una gran movilidad en razón de los cambios del empleo y la elevada rotación entre los administradores y los divisores. Reclutamientos son actividades diseñadas para atraer candidatos calificados a la organización, que es un sistema de información por el cual la organización divulga y ofrece al mercado las oportunidades del empleo que pretende llenar. Existe el reclutamiento interno y externo. El reclutamiento interno se enfoca en los candidatos que trabajan en la organización y funciona por medio de la oferta de promociones y transferencias. La organización ofrece una carrera de oportunidades al colaborador que ya existe en su empresa. El reclutamiento externo se inicia cuando el candidato llena su solicitud de empleo o presenta su currículum a una organización. Las vacantes se llenan con candidatos del exterior. Esto requiere un reclutamiento y selección. El papel del currículum tiene varias secciones como información básica, objetivos pretendidos, formación escolar, experiencia profesional, habilidades y competencias, competencias personales y resultados alcanzados, y debe ser breve y no abarcar más de 1 o 2 páginas. Las principales tendencias de reclutamiento exterior son anuncios en diarios y revistas especializadas, agencias de reclutamiento gubernamentales, asociadas o sin fines de lucro y privadas, contratos con escuelas, universidades y agrupaciones, carteles o anuncios en lugares visibles, presentación de candidatos por indicación de trabajadores, consulta los archivos de candidatos, reclutamiento virtual. La evaluación de resultados. Lo más importante es atraer a los candidatos que sean tamizados, entrevistados y encaminados por el proceso de selección del mercado de candidatos. Se realiza el reclutamiento para la selección y evaluación que llevará a los candidatos a la contratación en la organización. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre la selección de talentos y competencias. Selección es el proceso de escoger al mejor candidato para un puesto. Implica obtener y utilizar información sobre los candidatos reclutados. Evaluación de desempeño o assessment. Es el proceso continuo que tiene por objeto presidir el comportamiento futuro en el trabajo a partir de atributos personales y las competencias en la práctica. Modelo de colocación, selección y clasificación de candidatos. Existen 4 modelos. El primer modelo es la colocación. Quiere decir que hay un solo candidato y por lo tanto este candidato va a ocupar la vacante. Y el modelo de selección, que hay varios candidatos y una sola vacante. Solo hay 2 alternativas: la aprobación
o el rechazo, y solo un candidato puede ocupar el puesto. El modelo de clasificación: hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Si es aprobado, se le admite, y si es rechazado, se le compara con los requisitos de otros puestos vacantes hasta agotar las vacantes. El modelo del valor agregado quiere decir que cada candidato es comparado con las competencias, se evalúan las habilidades, competencias para incrementar las competencias técnicas de la organización. Identificar las características personales del candidato. Ejecución de la tarea, que es la habilidad numérica, verbal, espacial y la atención a los detalles y a los cuidados de estos. La interdependencia con otras áreas, que es la facilidad para coordinar y la resistencia a la frustración. La interdependencia con las personas es el trabajo en equipo, colaboración, liderazgo y comunicación. La interdependencia con la unidad o con la organización quiere decir que las características individuales del candidato deben ser compatibles con las características de la organización. La base de datos y comparación para seleccionar talentos es la descripción y análisis del puesto, que es el contenido de trabajo y los requisitos que éste posee. Solicitud del personal: el primer paso, que es la información que el candidato anota en la solicitud, que refiere a sus características, su educación y su experiencia laboral. Competencias que requiere la empresa dependen de cada puesto. Por ejemplo, los vendedores necesitan tener una buena atención al cliente. Análisis del puesto en el mercado, estructuras de diferentes puestos, y entonces se evalúan con las actuales de la empresa, se comparan y ya se mejoran las que se tienen actualmente en la empresa. Las técnicas de los incidentes críticos son las características deseables o indeseables que el candidato puede tener, y entonces puede ser aceptado o rechazado. Las hipótesis del trabajo son ideas respecto a puestos que se ocuparán. Las mapas de competencias: cada posición, área, unidad y nivel requiere de competencias específicas, y estas deben ser aprobadas junto con el gestor de talento humano y el jefe de área. Competencias que se evalúan son el conocimiento, habilidades, juicio y actitudes. La jerarquía de competencias son competencias esenciales de la organización, en competencias funcionales, competencias administrativas y las competencias individuales. Las técnicas de selección permiten rastrear las características personalidades del candidato por medio de muestras de su comportamiento. Las técnicas de selección se agrupan en 5 categorías. Son entrevistas de selección, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación. La entrevista es la técnica más utilizada y sirve para tamizar a los candidatos. Pruebas de conocimiento de capacidades: se evalúan el nivel del comportamiento general y específico. Se utilizan para constatar el desempeño de los candidatos. Existe una enorme variedad de pruebas de conocimientos y capacidades. De ahí la necesidad de clasificarlas en un conjunto con base en su forma de aplicación, aptitud y organización. En la razón de su forma de aplicación encontramos pruebas orales, escritas y de realización. En razón de su envergadura encontramos pruebas generales y específicas. En razón de su organización encontramos pruebas tradicionales y pruebas objetivas. Las pruebas psicológicas representan un promedio objetivo y estandarizado de una muestra de comportamientos en lo referente a las actitudes de las personas. Estas herramientas se utilizan como medida del desempeño, se basan en muestras estadísticas para la comprobación y se aplican en condiciones estandarizadas. Los resultados de las pruebas de una persona se comparan con las pautas de resultados de las muestras respectivas a efecto de obtener resultados en porcentajes. Por eso, representan 3 características que las entrevistas y las pruebas tradicionales y objetivas no tienen: pronóstico, validez y precisión. Las pruebas psicológicas que se utilizan en el proceso de selección se enfocan en las aptitudes, sirven para determinar la medida de su presencia en cada persona y tienen por objeto promover su comportamiento en determinadas formas de trabajo. Se basan en diferentes individualidades de la persona y analizan la medida en que varían las aptitudes de un individuo en comparación con las estadísticas de resultados de muestras.
El libro nos habla sobre las múltiples inteligencias de Carne, que es la inteligencia lógico-matemática, verbal o comunicativo-lingüística, inteligencia musical, espacial, corporal, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, pictográfica, naturalista o existencialista. Estas inteligencias dividen a las personas de acuerdo a sus habilidades. Las pruebas de personalidad. La personalidad representa la integración única de las características medibles que se relacionan con aspectos permanentes y consistentes de una persona. Estas características se identifican como rasgos de la personalidad y distinguen a una persona de las demás. Las pruebas de personalidad revelan ciertos aspectos de las características superficiales de las personas, como los determinados por el carácter, rasgos adquiridos o fenotipos, y los determinados por el temperamento, rasgos innatos o genotipos. Técnicas de simulación. Dejan de un lado el trato individual dado para concentrarse en un trato a los grupos y sustituyen el método verbal o de ejecución por la acción social. Su punto de partida es la dramatización, lo que significa construir un escenario o un contexto dramático en el presente, aquí y ahora, para desarrollar el evento en que se pretende analizar de forma tan parecida a la realidad como sea posible. Las técnicas de simulación se usan como un complemento del diagnóstico, o sea, además de los resultados de las entrevistas de pruebas psicológicas, el candidato es sometido a una situación en la que se dramatiza algún evento relacionado con el papel que él desempeñará en la organización, lo cual proporciona una visión más realista de su comportamiento futuro. Dentro del proceso de selección encontramos la solicitud de empleo, la entrevista inicial de selección, aplicación de pruebas y test de selección, las entrevistas, examen médico y análisis y decisión final. Las actividades del proceso de selección encontramos generar y desarrollar solicitudes de empleos, que consisten en recibir y ejecutar las requisiciones de los talentos, utilizar una descripción del puesto y de las competencias, dar seguimiento a los resultados en la red interna y externa y actualizar la solicitud. Como segundo paso está localizar y reclutar a los candidatos, que consiste en definir las técnicas de reclutamiento, desarrollar actividades de reclutamiento, administrar a los agentes de reclutamiento y recibir a los candidatos. En la tercera parte encontramos evaluar y aceptar a los candidatos, que consiste en identificar y ocupar las herramientas de selección, entrevistar a los candidatos, aplicar las pruebas a los candidatos y seleccionar y rechazar a los candidatos. Como cuarto punto encontramos tamizar y seleccionar a los candidatos, que consiste en completar la información sobre los candidatos, verificar la información sobre los candidatos y el recomendar o no al candidato al gerente del área que le interesa. Como quinto punto encontramos administrar las admisiones, que es entrevistar al candidato junto con el gerente de área al que corresponde la plaza, hacer una oferta de trabajo y admitir al candidato escogido. El siguiente punto es orientar a los candidatos, ya que estos son admitidos en la empresa. Se pueden inscribir a los candidatos y a los empleados en el registro de la empresa. También está canalizar a los candidatos y como nuevos colaboradores para darle un seguimiento en su ingreso a la empresa. Son algunas de las competencias que desean las organizaciones: orientación hacia los resultados, capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales y de comunicabilidad, pensamiento sistemático, que es la visión del todo, espíritu emprendedor, capacidad para negociar, capacidad para atraer y retener a los colaboradores, capacidad para innovar, capacidad para ver tendencias, multifuncionalidad, visión de los procesos, conocimiento de la realidad externa, ambición, meter las manos en la masa, que es hacer que las cosas sucedan, habilidad para manejar paradojas y dominio del inglés y del español. Existen varias razones por las cuales un candidato es rechazado durante el proceso de selección. En la solicitud de empleo presenta calificaciones insuficientes. En la entrevista inicial o de tamización, sus habilidades o conocimientos son insuficientes. En las pruebas y exámenes de selección presenta malos resultados.
En las entrevistas, su comportamiento o actitud es poco aconsejable. En los exámenes de médicos, los resultados presentan incapacidad física para el trabajo. En análisis y decisión final, su bajo potencial general es inadecuado. La evaluación de los resultados del proceso de selección deben ser eficaces y analizados con eficiencia. Los resultados más importantes son enviados a la gestión del talento humano y las principales competencias que se desean en las organizaciones serán las seleccionadas.